inicio y pues cerramos la sesión y van a tener que esperar a las personas que quieran incorporarse. La semana, o sea, el martes pasado, vimos el contagio de infección de transmisión sexual, el maltrato contra personas menores de edad, las lesiones culposas, las lesiones leves, las lesiones en riña. Todos estos delitos que vimos, pues, tienen como denominador común el tipo de bien jurídico tutelado. De esa cuenta, pues ya sabemos de que el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas. También hoy vamos a ver el otro bien. Disculpe, le fue el audio, licenciado. El audio. Ahí estamos. La semana pasada, perdón, el martes pasado, ¿se recuerdan que vimos los delitos de lesiones leves, lesiones culposas, maltrato de menores de edad, contagio de infección de transmisión sexual, y que estos delitos tenían como denominador común el bien jurídico tutelado? En este caso era el bien jurídico tutelado denominado vida. Hoy vamos a ver también el delito deportivo. El delito deportivo también tiene un bien jurídico tutelado, que es la integridad de las personas. La integridad de las personas como tal, pues el Estado pretende proteger a la persona, a su integridad, y partimos de esa premisa para poder pues abordar el tema del delito deportivo. El delito deportivo, como les mencioné, es un delito que sí, el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas. Y el delito deportivo está regulado en el artículo 152 del Código Penal. Vamos a ver, Sofía. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. 152. Sí, por favor. Deme un segundito. Delito por dolo o culpa. 152. Sí, ese me sale, Lick. Delito por dolo o culpa. Ok, démosle. Quien aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito o con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, perdón. El responsable será sancionado con título de culpa. El 153. Artículo 153, eximente. Quien en deportes violentos debidamente autorizados por la autoridad que contengan por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causare lesiones a su contrincante, no incurre en responsabilidad penal. Tampoco incurre en responsabilidad penal quien en ejercicio de un deporte debidamente autorizado sin infracción de las reglas o indicaciones del caso y sin propósito causare resultados dañosos. Aquí estamos ante dos escenarios. El artículo 152, que regula las maneras en que se puede tipificar el delito deportivo. Dentro de ese delito, podemos establecer que el delito se va a cometer con ocasión de la práctica de un deporte, ¿sí? Y tiene como característica que este es un delito doloso.
en principio, ¿sí? Y que va a causar un resultado o un daño al contrincante. Por ejemplo, natación o aquellos delitos, aquellos deportes que no tienen un contacto directo o un contacto entre las dos personas. Entonces, este tipo penal también tiene una eximiente, o sea, va a eximirlo de responsabilidad al sujeto activo cuando causa lesiones y ese deporte, pues es un deporte autorizado y que el sujeto activo le va a causar lesiones al sujeto pasivo. Por ejemplo, en el caso del boxeo, ahí hay lesiones, por supuesto que hay lesiones. Sin embargo, ese deporte pues, está autorizado y aquí hay una eximiente. Sin embargo, los deportes que tienen o que hay contacto físico y que a veces, pues, esa es la finalidad, causarse algún daño físico, pues la responsabilidad queda eximida. Sin embargo, cuando uno de los deportistas falta o infringe alguna norma establecida para ese deporte y causa una lesión, ahí estamos ante un delito deportivo. Les pongo el ejemplo, no sé si ustedes vieron una pelea, no, imagino que no la vieron, sin embargo, fue muy sonada el caso de Mike Tyson y no me acuerdo quién era el otro contrincante. Ahí hubo una pelea. O sea, Evander Holyfield creo que es. Ah, correcto, exactamente. Ahí la pelea estaba autorizada, ahí se cometen o la finalidad es causarse daño físico, causarse lesiones. Sin embargo, en esa pelea hubo un delito deportivo porque Mike Tyson vino y rompió las reglas establecidas para ese deporte y le mordió una oreja y se la arrancó. Le arrancó parte de la oreja al contrincante. Ahí sí hay un delito deportivo porque hubo un quebrantamiento de las reglas de ese deporte. También, aparte de ese quebrantamiento de las normas, él lo hizo con dolo. Hay otros deportes como el karate. O sea, el karate tiene reglas. Las desconozco totalmente, pero me imagino que en determinado momento no se pueden golpear en ciertos lugares. Una vez parada la pelea, pues ya no se tienen que seguir golpeando. Sin embargo, se comete este delito cuando el sujeto activo o el deportista, a pesar de que hayan parado la pelea, sigue golpeando al contrincante. Ahí hay un delito deportivo. En el caso del fútbol, el deporte es un deporte de contacto, porque así sucede. ¿Sí? Cuando viene un jugador de fútbol, le entra al defensa o al delantero, qué sé yo, y va hacia la pelota y lo golpea y lo fractura. Ahí hay una eximiente porque no hay ningún quebrantamiento real de una norma. Sin embargo, el mismo caso, pero una vez, por ejemplo, hay una falta y viene el sujeto activo, el deportista, a pesar de que el árbitro ha parado la jugada, el sujeto activo le da un golpe, muerde al contrincante, ahí ya estamos ante un delito deportivo. Entonces, en esencia, el delito deportivo se va a cometer cuando se infringe una regla establecida del deporte que estén practicando, que se causen daño y aparte de eso que sea de propósito y que se esté dentro del
del deporte que se esté practicando. Fútbol, béisbol, ¿sí? Boxeo, pero el boxeo tiene una característica muy importante, que ahí el objetivo del deporte es golpearse. Sin embargo, si ocurriera una lesión quebrantando las reglas del boxeo, entonces ahí estamos ante un delito deportivo. En el caso de, o sea, aquí hay una pregunta, en el caso de la muerte de Dani Ortiz, que decían que había muerto por el golpe que Mario Rodríguez le dio en el pecho, fue en un clásico. Ese considero que ahí hay una eximiente, porque no hubo ningún quebrantamiento a las reglas, porque él, si no estoy mal, creo que con la cabeza lo golpeó y le dio en esta parte del pecho cuando iban sobre el balón y fue lastimado y no sé en qué estado quedó. Sin embargo, ahí no hay un delito deportivo. Hubiera habido un delito deportivo si el árbitro hubiera parado el partido y el sujeto activo golpea al sujeto pasivo. Ahí sí hay un delito deportivo. ¿Sí? Cuando al referee se le sale de control el partido, sí, porque ya prácticamente están quebrantando, cuando se pelean, están quebrantando una norma del deporte que están practicando. Y esto se da muchas veces en el ámbito del fútbol, en el ámbito del béisbol también se da, en el ámbito del boxeo, cuando, en el caso que les puse de Mike Tyson, que vino y le arrancó parte de la oreja al contrincante, y eso no está permitido. Están quebrantando una norma indicada en el deporte que están practicando. Entonces, el delito deportivo se da en el ámbito de cualquier deporte y se da cuando existe el quebrantamiento o la infracción a una regla del deporte que estén practicando. Y por lo general se da en los deportes de contacto. Pero hay una eximiente que establece que si las lesiones o el daño físico se causaren respetando las normas o las reglas del deporte correspondiente, no va a haber un delito, el delito deportivo, no va a encuadrar su conducta ahí. El caso de los boxeadores, están golpeando y se pegan y hay lesiones, hay personas que están cortadas, hay personas que inclusive quedan en estado vegetal, pero no hay ningún quebrantamiento a la norma que rige el deporte correspondiente. ¿Sí? Entonces, aspectos o elementos muy importantes en este delito es, número uno, para que sea tipificado como delito deportivo, tiene que haber un quebrantamiento o una infracción a las reglas o indicaciones establecidas para el deporte que se trate. Número dos, tiene que ser de propósito. Número tres, tiene que haber un resultado dañoso, un daño físico al sujeto pasivo. Y número tres, se tiene que dar dentro de un deporte determinado. Porque si no es dentro del deporte, no es un delito deportivo. Entonces, no sé si quedó claro los elementos de este tipo penal. Y el sujeto activo va a ser un deportista. El sujeto pasivo va a ser un deportista. Bien jurídico tutelado, la integridad de las personas, los elementos que les mencioné, como lo es la infracción de una regla del deporte que están practicando, que debe causar un daño físico y y el daño tiene que ser en ocasión de la práctica de un deporte. Esos son los elementos importantes. ¿Sí? Y
la eximiente o por decirlo así, la exculpación del sujeto activo en los deportes de contacto se da cuando el sujeto activo le causa una lesión al sujeto pasivo, pero respetando las normas establecidas para ese deporte. Licenciado, así como lo que está diciendo ahí el compañero, que están en medio de un partido de fútbol, pero de Ajá. repente se sale de control y todos se dan contra todos, entonces ya no sería delito deportivo, sería riña tumultuaria. Fíjese que si es con ocasión al deporte, si es, yo considero que de acuerdo al principio de especialidad y al principio de legalidad, sí es un delito deportivo. ¿Sí? Ahora, si están en el mercado y resulta que se están peleando, no es delito deportivo, ahí es una riña tumultuaria. Uh-huh. Porque recordemos, ¿qué dice el artículo 152? Vamos a ver otra vez, leámoslo. Sofía. ¿Cuál? ¿El 132 dijo o 152? 152, por favor. 152. Delito deportivo, delito por dolo o culpa. Quien, aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes, un resultado dañoso, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que en este código señala para cada caso. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, pero con infracción de las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado con título de culpa. A título de culpa. Aquí alguien me pregunta dentro del chat sobre la sanción a aplicar. Dentro de este tipo penal, la sanción a aplicar no es... ¿Quién tiene habilitado su micrófono? Sí, ahí sí que a ver cuánto es y a ver si no empiezan a modificar Ignacio. que sea... Ignacio, micrófono. Ansiedad, depresión, todos los... Ok, perdón. Ya lo desactivé. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo una duda acerca de este delito deportivo. Por ejemplo, se lleva a cabo una investigación acerca pues, de si fallece el sujeto pasivo o simplemente se da se le exime eso, porque yo pienso que a veces, a lo mejor, muchas veces, pues es sin querer queriendo, ¿verdad? Pero sí, eso sí, siempre lo he pensado, que pues las personas fallecen de la nada, pues porque solo con un empujón o les mataron la cabeza con algo, porque recién vi algo en una nota que una niña murió de 20 años, mexicana, creo que era boxeadora. Eso fue como el mes pasado en Canadá. Le quedó en coma 2 días y falleció. Entonces esos casos yo los veo como lamentables, ¿no? No sé si se investiga o simplemente se dan por terminado el asunto, no sé. Sí. Miren, pues, todos los casos se investigan. Cuando hay una muerte o una muerte violenta, mayormente se hace la investigación. Sin embargo, si se logra determinar que con ocasión del deporte que se practicó, hay una infracción de las reglas establecidas para ese deporte, va a ser sancionado. Por ejemplo, ahí sería homicidio culposo.
o alguien que quedó en estado vegetal, van a ser lesiones culposas. Porque en el artículo 152, en el último párrafo, y también dentro del primer párrafo dice, será responsable del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que en este código señale para cada caso. Si quedó en estado de vegetal, por ejemplo, y resulta que la persona, pues, estaba practicando el ciclismo, y resulta que el sujeto activo, para que no ganara, pues la empuja. Hay una infracción a una norma, a una regla del deporte. El ciclismo no creo que permita realizar este tipo de acciones. Entonces ahí si la persona sale con lesiones culposas, o si sale fallecido, homicidio culposo. Sin embargo, en los deportes violentos, ¿qué deportes violentos conocemos? Karate, taekwondo. Fútbol americano. ¿Cuál? El fútbol americano. Bueno, sí, es de contacto y es un deporte violento, pero los más conocidos son los que le mencioné, y los últimos, kickboxing creo que también es un deporte muy violento. Ahí, aunque la persona fallezca, no va a incurrir en ninguna responsabilidad penal. Pero la característica importante de estos deportes violentos es que tienen que estar debidamente autorizados. Eso significa que la pelea de boxeo tiene que tener una autorización estatal. Eso significa que el taekwondo tiene que tener una autorización estatal. Porque, por ejemplo, alguien organiza una pelea de boxeo clandestina, ahí ya no encuadra dentro de esta eximiente. La característica importante que excluye la responsabilidad penal es que el deporte violento debe o tiene que estar autorizado para eximirlo de la responsabilidad penal. Y que ese deporte tenga la finalidad de enfrentarse de manera personal. El boxeo, ¿sí? Se golpean entre los dos, se dejan lesiones, inclusive hay hasta personas que quedan en estado parapléjico o cuadrapléjico. Ahí se excluye de la responsabilidad penal. Siempre y cuando también no se infrinja una regla, porque si se infringe la regla de ese deporte, por ejemplo, está permitido sí o no golpearse abajo del cinturón. En el caso del boxeo, no. Y si lo golpea, ¿qué sucede? Y lo deja estéril, va a ser un delito deportivo. Pero si viene y le pega una manada de la fuerza que le da el boxeador y le pega en el corazón y fallece, ahí se exime de la responsabilidad penal porque no existió ningún quebrantamiento de las reglas establecidas para el deporte correspondiente. Pero el deporte tiene que ser de enfrentamiento, que tenga la finalidad de acometerse entre sí, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Licenciado, disculpe, buenas noches. Así como la lucha libre se puede catalogar como un deporte agresivo. Sí, un deporte, sí, se puede catalogar de esa manera. Un deporte violento, pero como les digo, tiene que ser autorizado. Si no está autorizado, aunque sea boxeo, aunque sea lucha libre, taekwondo, hay otro deporte que es bastante violento, peor que el boxeo, que lo han implementado últimamente,
ese deporte tiene que estar autorizado en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. En el caso de Guatemala, tiene que autorizar ese deporte. Tiene que haber un reglamento hasta dónde y qué pueden hacer los deportistas. En el caso del boxeo, por ejemplo, en el caso del taekwondo. Porque si la persona infringe una regla, ya es un delito deportivo y va a ser sancionado de conformidad con el tipo de lesión que causó o si causó la muerte en su caso. En el taekwondo se ponen a pelear, el árbitro o el referee para la pelea, porque ya ganó uno y siguen golpeándose ahí y causa la muerte del sujeto pasivo o de uno de los deportistas, ahí hay una responsabilidad penal y va a ser una responsabilidad a título de culpa, o sea, un tipo doloso, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al delito deportivo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, que levante la mano, 2 minutos y continuamos. Dígame, Vladimir. Clic, aterrizando el tema, entiendo que entonces que aquí nos da el procedimiento si de catalogarlo como un delito deportivo, pero la sanción nos la va a dar según la lesión o lo que se cause al momento de que fuera de la regla del deporte que estemos practicando, se dé este tipo de delitos. Sí. Depende, por ejemplo, si le sacó un ojo, si lo dejó ciego, con infracción a las reglas, o si le causó la muerte, va a ser sancionado con homicidio culposo, por ejemplo. Ok. A ver, ¿quién sigue? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. En el boxeo hay un golpe, algunos boxeadores utilizan una como técnica, digamos, de un golpe que le llaman golpe de conejo, que le pegan con el guante, ¿va?, en la parte de la nuca, y esto pues ha lesionado y ha dejado a algunas personas con severos problemas mentales, pues. Me imagino que eso sí se cataloga como un delito, pues, porque daña a la persona, ¿no? Y dentro de las normas establecidas para el boxeo, ¿está permitido dar ese golpe o está prohibido? No, no está permitido. No, es un golpe prohibido. Que a veces suele ocurrir, pues, pero muchos lo utilizan a propósito, digamos. Entonces ahí se va a ver la intencionalidad, número uno. Y si la norma o el reglamento de la pelea establece que ese tipo de golpes está prohibido y se da, es un delito deportivo. Gracias. Vamos a ver, Yulisa y después Mariela. Yulisa. Buenas noches, licenciado. Mire, con una consulta. Al momento digamos que de decir de qué delito es, nosotros tenemos que hacer mención de que es un delito por deportivo y tenemos que colocar, supongamos de que si matan a alguien dentro de un deporte, tenemos que colocar homicidio culposo y hacer referencia también del delito deportivo, o únicamente por homicidio, o serían dos delitos. Es el delito deportivo, ¿sí? Sin embargo, la sanción la vamos a tomar del tipo penal regulado en el Código Penal. Por ejemplo, si es un homicidio, y como es a título de culpa, va a ser homicidio culposo. Y la sanción del homicidio culposo es determinada sanción y tienen que tipificarlo como delito deportivo. No tienen que irse
Ahora, si yo les preguntara la sanción, entonces ustedes me ponen cuál es la sanción. Pero ustedes tienen que tipificarlo como delito deportivo. ¿Y cómo van a saber ustedes que es un delito deportivo? Número uno, las lesiones o el homicidio se causa con ocasión de la práctica de un deporte. Número dos, hay un quebrantamiento de una regla del deporte que están practicando. Número tres, se causa un resultado, un daño. Y también es de otro aspecto muy importante que tiene que ser de propósito. Ahí estamos ante un delito deportivo. Yo no les voy a preguntar la sanción. Yo lo que hago es preguntarle el tipo penal. El examen va a venir casi igual como la vez pasada. Muchas gracias, licenciado. Esa era mi duda. Pero no es homicidio. Es Siempre será el delito deportivo. Siempre que tenga las características que usted nos mencionó. Exactamente. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Bueno, y por último, Mariela Lisbeth. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que era igual la misma duda que yo tenía, pero ya la compañera la preguntó y ya me quedó claro, licenciado. Muchas gracias. Ok. Bueno. En un ratito le doy la palabra a Rosales, pero primero vamos a continuar. El otro tipo, algo importante que ustedes tienen que también tener claro, si yo les pongo dentro del examen de que era una pelea de boxeo y que se estaban golpeando mutuamente y viene un boxeador y le pega en la parte de la sien y fallece. ¿Hay un delito deportivo ahí, sí o no? ¿Y por qué? Vamos a preguntarle a Wanda Aguilar. Vamos a preguntarle a Vladimir mejor. Vladimir. Mándale, no le escuché bien la pregunta. Yo le pregunto el siguiente caso. Hay una pelea de boxeo y están en el primer round y resulta que un boxeador le pega en la parte de la sien y el sujeto pasivo fallece. ¿Hay delito deportivo ahí, sí o no, y por qué? No, no hay delito porque lo están haciendo dentro del ¿cómo le podría decir? No hay quebrantamiento de las normas del No deporte. hay porque lo están haciendo dentro de las reglas del deporte. No lo están haciendo fuera ni en periodos donde no estén en acción. Correcto. Exactamente. Este tipo de golpe está permitido y ahí hay una eximiente. Ahí no hay delito deportivo. ¿Sí? Las eximientes las tienen que tomar muy en cuenta. Bueno, ahora veamos el siguiente delito. El siguiente delito es la exposición de personas a peligro. Acá es importante que ustedes pues identifiquen que acá no hay una lesión como tal, no hay no es un delito de resultado, es un delito de peligro, es un delito de exposición y no es un delito de resultado. Y este delito de exposición de menores de edad está regulado, exposición de personas a peligro, está regulado en el artículo 154. Vamos a ver, Yulisa, hazme el favor. Yulisa. Hola, una. Sí, licenciado. El artículo 154. Abandono de niños y personas desvalidas. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo cuidados o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Ajá. Así, a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión.
si solo se hubiere puesto en peligro la vida del mismo o le haya producido lesiones, la sanción será de 3 meses a 5 años de prisión. Acá el bien jurídico tutelado sigue siendo la integridad de las personas. Si bien es cierto, no hay un resultado dañoso en la integridad física del sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado que tratan de proteger acá es la integridad de las personas. El sujeto pasivo puede ser cualquier, perdón, el sujeto activo puede ser cualquier persona, cualquiera. El sujeto pasivo sí está plenamente identificado, es un sujeto pasivo especial y es un niño menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí misma. ¿Sí? Y el abandono se tiene que dar con ocasión de que el sujeto pasivo va a estar bajo la custodia y cuidado del sujeto activo. Porque si yo, por ejemplo, voy en la calle y miro a un niño y no le presto auxilio, podrá ser otro tipo de delito, menos abandono de personas o de menores de edad. Este tipo penal es no es de resultado, porque si se causa el resultado, por ejemplo, existe la muerte de la persona que fue abandonada, va a ser sancionado con otro tipo valga la redundancia, de sanción un poquito más severa. Entonces, acá solo, por ejemplo, la madre que deja al niño tiene que ser menor de 10 años, lo deja abandonado en la terminal y resulta que el niño, pues, lo deja ahí abandonado, ya no lo quiere, entonces ella está cometiendo ese delito de abandono de niños y de personas desvalidas. Ese es el tipo penal. Está regulado ahí. Pero tiene que concurrir otra condición que es sumamente importante, que tiene que estar bajo el cuidado o custodia del sujeto activo. Eso es sumamente importante porque si no está bajo el cuidado o custodia del sujeto activo, no es un delito deportivo. Por ejemplo, la madre deja al niño bajo el cuidado de la niñera. Y la niñera se va al mercado y lo deja abandonado y regresa. Ahí sí está bajo el cuidado de la niñera. El menor tiene que tener menos de 10 años o ser una persona incapaz de valerse por sí mismo. Y la sanción va a ser de prisión de 6 meses a 3 años. Pero también dentro de este mismo tipo penal está si ocurriera alguna consecuencia, como lo es la muerte de la persona abandonada, va a ser sancionado con prisión de 10 años o, en su caso, de 3 años, de 3 a 10 años. Pero si el abandonado resulta lesionado o ponen en peligro la vida del mismo, va a ser sancionado con 3 meses a 5 años. O sea que aquí hay tres características y 3 acciones diferentes que pueden ocurrir. El primer caso, si lo abandona, no pasa nada, el niño aparece, llega a los bomberos y lo ponen bajo su custodia. Ahí no pasó nada, pero sí lo abandonaron. Al sujeto activo que abandonó al niño tiene una prisión de 6 meses a 3 años. Caso B. Si a consecuencia del abandono ocurre la muerte
del niño menor de 10 años o de la persona incapaz, el sujeto activo va a ser sancionado con prisión de 3 a 10 años, aunque él no hubiera causado la muerte. Por ejemplo, deja a un niño abandonado en el periférico, niño de 2 años o 1 año, 2 años, ya puede caminar. Lo dejan abandonado y resulta que el sujeto activo se va, el niño se cruza la calle y fallece el niño. Si se da esa consecuencia, el sujeto activo va a ser sancionado con una prisión de 3 a 10 años, aunque él no le hubiere causado la muerte. Porque si le causa la muerte ya es otro tipo penal. Pero, digamos que el niño no muere, lo dejan en el periférico, se cruza la calle y se pasa todo el periférico y no muere, sino que solo una moto lo pasa atropellando y le causa lesiones. Aquí va a ser sancionado el sujeto activo con una prisión de 3 a 5 años. O sea que son 3 tipos de acciones que pueden ocurrir y dependiendo del resultado, si es que hubiera resultado, va a ser la sanción. Pero si no hay ningún resultado y lo abandonó, entonces se va a dar una prisión menos, o una sanción menos leve, o leve. En su caso. Pero el abandono tiene que ser cierto, y el abandono tiene que ser por parte de aquella persona que tiene bajo la custodia al menor de edad. Muchas veces hay muchas madres o padres que dejan a sus hijos a cargo de la tía, a cargo de la niñera, y resulta que la tía o la niñera se llevan al niño y lo van a abandonar, lo van a dejar en un lado, en un lugar determinado. Ahí estamos ante un delito de abandono de menores de 10 años. La otra característica importante que tienen que tomar en cuenta ustedes es que es un menor de 10 años. Por ejemplo, yo les pongo el caso que resulta que la mamá, aburrido, ya cansada de su hijo, y se lo lleva a un pueblo y lo deja abandonado. Pero este hijo tiene 13 años. ¿Hay abandono de menores de edad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adolfo Ramírez. Adolfo, está. Sofía Castillo. ¿Le puedo contestar, Lick? Sí, por favor, Rosales. Y para mí no aplicaría porque pasa de los 10 años de edad. Ahí no aplica. Ahí no hay un abandono de un menor de 10 años. No hay un abandono de un niño. Podrá haber, o sea, algún otro resultado, podrá haber otro tipo penal, pero no el de abandono de niños. Pero si yo les pongo el caso en donde un niño de 9 años lo dejan abandonado en el puerto de San José y se regresan y lo dejan ahí, se les olvida. Y los bomberos lo encuentran. Ahí sí hay un delito de abandono de niños. O hay muchas personas de que abandonan a los niños en las iglesias, recién nacidos, no los quieren, los van a dejar. Hay un tipo penal denominado abandono de niños. O personas de que ¿cómo se llama? Tienen hijos que sufren de alguna enfermedad grave que no les permite valerse por sí mismo y los deja abandonados. También hay un tipo penal denominado abandono de personas desvalidas. Le pregunto a Sofía Castillo lo siguiente. Sofía. Sí, dígame. El siguiente caso. Vienen los hijos de un señor de 95 años, cansado de que él
pues no come solo, de que él no va al baño solo, y deciden abandonarlo. El señor ya tiene 95 años, deciden dejarlo en un pueblo que él no conoce. ¿Es un delito de abandono, sí o no? ¿Y por qué? Si ellos lo tuvieran bajo su cuidado o custodia, sí lo sería, Lick. ¿Por qué? Porque el artículo 154 dice que estuviera bajo su cuidado o custodia, pero si no lo estuviera y que tal vez ellos ya no vivieran con él, yo digo que tal vez no se encuadraría así, Lick. Ajá. Porque no serían importante, responsables. gracias. Otro aspecto muy importante es que el sujeto pasivo no se puede valer por sí mismo. Porque si el señor tuviera 95 años, pero trabaja, come y tiene, o sea, y se nota que se puede valer por sí mismo, entonces ahí no encuadraría. El elemento importante es que el sujeto pasivo, en el caso de que le puse a Sofía, es de que el sujeto pasivo no se puede valer por sí mismo. Por ejemplo, un incapaz, aquel que está cuadrapléjico o parapléjico o que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ese, a pesar de que es mayor de edad, no se puede valer por sí mismo. También es otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tipificar esta clase de delitos. Que hay dos supuestos ahí. El primer supuesto es que sea menor de 10 años. Ahí se puede valer o no se puede valer por sí mismo, encuadra. Y el otro supuesto es que la persona sea incapaz o que no se pueda valer por sí mismo. Ese es el otro supuesto que está regulado en el artículo 154. Ahora veamos el artículo 155. Después de ver el 155, pues entramos a las dudas. Aquí dice, la ley Pina establece que un niño es considerado una persona menor de 13 años. Sin embargo, nos vamos al principio de legalidad. Dentro de la norma tiene establecido una edad. Y por analogía, no podemos crear tipos penales o procesar a una persona porque otra ley establece circunstancias o denomina niño a una persona de 13 años, menor de 13 años. Aquí tiene que ser menor de 10, porque la legalidad ahí está expresamente establecido que es menor de 10. El criterio que prevalece es el principio de legalidad. Y en el caso de tipificar, cuando estamos tipificando, tenemos que basarnos en el principio de legalidad. Y el mismo Código Penal establece la prohibición de analogía. Entonces aquí, si queremos hacer encuadrar, porque el niño tiene una edad diferente en la ley Pina, estamos violentando el principio de legalidad. Va a prevalecer el Código Penal. Ok, 155, por favor, Vladimir. Sí, con mucho gusto. Abandono por estado efectivo. La madre que, impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzca indudable alteración psíquica, abandonare al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 meses a 2 años. Si a consecuencia del abandono resultare la muerte del hijo, la sanción será de 1 a 4 años de prisión. Aquí es donde está, no sé si se acuerdan un caso de Huehuetenango donde la mamá abandonó a su hijo, o sea, lo tiró al río. Es similar a este tipo penal, sin embargo, el tipo penal tiene sus características. Número 1, el sujeto activo va a ser la madre, el sujeto pasivo va a ser el niño o el hijo que no haya cumplido 3 días de nacido. Y la característica importante es que la acción la cometa por impulsos o impulsada por motivos que
ligados íntimamente a su estado y le produzcan una alteración psíquica. Porque hay madres que cuando nacen sus bebés, pues prácticamente resultan afectadas psíquicamente y cometen este tipo de acciones. Y si el niño es abandonado y muere, puede ser sancionado con una prisión de 1 a 4 años. Pero acá es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Que el abandono se debe realizar con opción del estado de la persona que le produzca una alteración psíquica, porque si la persona no le produce una alteración psíquica y lo abandona solo porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá o mi familia? Ahí la alteración psíquica no es tan, o sea, se duda de que haya sido una alteración psíquica. Pero siempre hay Ha sido por otra decisión que la persona o la madre pero igual tomó la tendría que decisión. realizársele un examen por un profesional, ¿verdad, Lick? Para poder establecer eso, si tiene alteración psíquica. Sí, tendría que ser una evaluación psiquiátrica para establecer, ellos a través de los métodos van a establecer si la persona tenía alteración psíquica o no. Si no la tenía, ¿qué tipo penal es? Vamos a ver, Rosales. Sí, Lick, ¿me Si podría no repetir, tuviera- por favor, que escucho algo intercortado? Si no tuviera una alteración psíquica y la madre viene, abandona al niño y fallece, ¿qué tipo penal, en qué tipo penal lo encuadraría usted? ¿Infanticidio? Puede ser infanticidio, exactamente, gracias. Porque no concurren todos los elementos de la tipificación, y los elementos de la tipificación son, número 1, que sea por motivos ligados a su estado y que le produzcan una alteración psíquica. Le pongo el siguiente caso, Vladimir. Vladimir. Sí, Lick, a la orden. Le pongo el siguiente caso y me dice usted qué tipo penal es. Resulta que una madre da a luz a su bebé y al 4º día de haber nacido está alterada psíquicamente. Su estado le produce esa alteración psíquica y se lo lleva a un pueblo y lo abandona. ¿Qué tipo penal es? Artículo 255, Lick, abandono por estado afectivo. ¿Por qué? Ya tenía cumplido los 3 días de nacido. Ajá. Perdón, Lick, no es este. ¿Es abandono por estado efectivo, sí o no? No. No, ¿por qué? Porque no ha cumplido, tiene 13 días de nacido. Porque el caso que yo les puse tiene 4 días de nacido. Pongan mucha atención al tiempo de nacido, que no haya cumplido 3 días de nacido. Porque si ya cumplió 3 días de nacido, puede encuadrar en un tipo penal denominado abandono de niños, que es el 154. Sí, es el anterior, perdón. Sí, es el anterior, correcto. Entonces tienen que poner atención a los elementos de la tipificación. Supongamos que de la alteración psíquica que sufrió la madre, lo abandona y el niño no ha cumplido los 3 días y fallece. Es un delito denominado abandono por estado efectivo. Y va a ser sancionado con prisión de 1 a 4 años. Pero si el niño ya cumplió 3 días, o 4 días, o 5 días, va a ser otro tipo penal. Va a ser el de abandono de niño. Para que tengan mucho cuidado los
el plazo o el tiempo o los días de cumplido del menor. Porque si cumplió 3 días o más, ya estamos ante el tipo penal del 154. Y la sanción va a ser diferente. ¿Estamos claros ahí? Licenciado, buenas claro. noches. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Solo con una consulta. Y si en dado caso digamos que la madre abandona al bebé, pero no se pueden concretar los días que tiene de nacido. Fíjese que sí se puede concretar. Por lo general, los pediatras, inclusive, bueno, ahí no serían los odontólogos, pero sí tienen un parámetro para determinar cuánto tiempo tiene de nacido. Ahora, si no se puede determinar si tiene 3 o tiene 2, ¿qué norma aplicaría usted? De acuerdo al principio de indubio pro reo. Pues el abandono por estado efectivo, como según la ley, aplica la sanción que favorezca al reo. Exactamente. Aplica la norma que más favorezca al reo. Gracias, licenciado. Rosales, dígame. Sí, licenciado, tengo una duda sobre el artículo 154, que es abandono de niños menores de 10 años. Póngale un caso en el que, un ejemplo, la madre tiene que salir a trabajar, pero no puede dejar al niño con nadie, sino lo deja solo en casa y a este niño le sucede algo. ¿Eso se puede tomar como un abandono? Sí. Se puede tomar como un abandono porque no lo está dejando bajo el cuidado y él corre un peligro. Si lo deja solo, sí, por supuesto. O sea que, por ejemplo, no importa el tiempo que lo deje. Si, por ejemplo, salió al mercado y tardó 40 minutos, pero en esos 40 minutos le sucedió algo al niño, también. Puede catalogarse como un abandono, ¿sí? Sin embargo, si no hay ningún peligro, no hay ningún daño, ahí van a evaluar cada caso en particular. Ahora, si hay un daño, si el niño muere, puede catalogarse como un abandono y sancionarse de acuerdo al 154 y 155, o 155 dependiendo mucho de la edad. Gracias, Lic. No sé si hay alguien más. Erwin. Licenciado, tengo una duda. Solo Erwin primero. Aló. Sí, dígame, Erwin. Buenas noches. Es que ahí usted, en el ejemplo que usted está dando, ya que dice que hasta 3 días, yo lo estaba relacionando con el infanticidio, porque usted dice estado psíquico, porque en el infanticidio dice ligados a su estado que produzcan indudable alteración psíquica hasta 3 días cuando muere. Entonces, no Pero sé si encuadra más ahí. Ella le causa la muerte. La muerte. Su intención es causarle la muerte. En cambio, aquí su intención es abandonarlo. Ya. O sea, aquí no es causarle la muerte, aquí es abandonarlo, lo deja en la casa solo y muere, sin comida. Aquí es abandonarlo, aquí no es darle la muerte. Debe la intención en el infanticidio es que darle muerte y en el otro solo abandonarlo. Pero por ocasión. Me quedó más claro. Ok. Ajá. En ocasión de abandono, o sea, la muerte. Disculpe. Licenciado, buenas tardes. Buenas sí, tardes. Figúrese que yo tenía una pequeña duda con el artículo 154, referente al abandono. Como usted ponía un ejemplo que si, digamos, una madre por descuido deja al niño solo en el periférico, ¿verdad? Y el niño se atravesó y lo atropelló en una moto, digámoslo así. Entonces, ahí solo es la madre a la que tendrían que tener el delito, digámoslo así. La persona que atropelló al niño no incurriría en delito ahí. Depende mucho de las circunstancias en que se cometió el delito. Ahí puede ser de que el motorista iba bajo sus límites de velocidad, no iba rebasando, tenía su licencia. Ahí no tendría que ser juzgado el motorista. Ahora, si el motorista no tenía licencia o iba a 100 kilómetros por hora y ahí lo más que se puede correr es a 70, ahí sí también los dos.
Depende de las muchas circunstancias en que se dé. Ujú. Perfecto, gracias, licenciado. Disculpe, respecto a lo que preguntó la compañera, pero ahí ella hizo mención de un descuido. No fue algo voluntario. Ajá, por eso le decía yo. Es un descuido. Si es un Gracias. descuido, prácticamente no habría. Tiene que ser algo voluntario, como usted lo mencionó. Ujú. Y no sé, bueno. Entonces, estos tipos penales son de peligro, sin embargo, dentro del contexto ocurre un resultado, ya la sanción va a ser más, más drástica para el sujeto activo. Y aquí identifiquen bien a los sujetos. En el primer caso es cualquier persona, en el artículo 154, en el artículo 155, solo el sujeto activo puede ser la madre. Pero si lo hace en conjunto con el padre, al padre lo van a juzgar por otro tipo penal. Y el sujeto pasivo va a ser el menor, el niño, el menor de edad o el niño, ¿sí? Sobre él va a recaer la acción que va a realizar el sujeto activo. Dentro del Código Penal también tenemos la omisión de auxilio. En la omisión de auxilio también el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas. Este tipo penal está regulado en el artículo 156. Vamos a ver, Adolfo Ramírez. Adolfo Ramírez. No está. Si gusta, lo leo yo, licenciado. Lo leo yo, licenciado. Ilic, perdone. Adolfo. Sí, Adolfo. Artículo 156 del Código Penal. Ok. Omisión de auxilio. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Este tipo penal también es de peligro, ¿sí? Y este tipo penal, el sujeto pasivo va a ser un menor de 10 años, una persona inválida, una persona herida, o una persona que se encuentre amenazada. Ahí va a haber omisión de auxilio. Pero la característica importante también es que el sujeto pasivo no le dé auxilio necesario a estos sujetos pasivos. Y con la característica también importante es que el sujeto activo esté en las condiciones para poder prestarle auxilio sin que exista riesgo personal para el sujeto activo. Por ejemplo, viene una persona, se está ahogando en una piscina, un niño de 8 años se está ahogando en una piscina, pero resulta que yo no sé nadar. ¿Hay omisión de auxilio, sí o no? Vamos a preguntarle a Vladimir. Vladimir. No, Lic. ¿Por qué? No hay omisión porque no sabe nadar y pone en riesgo también la vida de él. Sí. No hay omisión de auxilio porque no se dan todos los elementos de la tipificación. Y los elementos de la tipificación son omitir prestarle el auxilio, sí se dio. Pero el elemento importante como lo es que no corra riesgo personal el sujeto activo no se dio porque no sé nadar. Si me meto a la piscina, también me voy a ahogar yo. Entonces ahí no hay una omisión de auxilio. Pero si resulta que en el puerto hay un niño de 8 años
y está el salvavidas ¿cómo se llama? Del IX, y resulta que el niño se está ahogando y no le presta el auxilio, lo que otra persona lo saca. Ahí sí hay una omisión de auxilio de parte del salvavidas, porque él sabe nadar, no corría riesgo personal y omitió prestarle el auxilio al niño. Entonces ahí hay que tener en cuenta todos los elementos de la tipificación, y los elementos de la tipificación es omitir, prestar auxilio y que no corra riesgo personal, porque si corre riesgo personal lo excluye de la omisión de auxilio, no se le dan los elementos de la tipificación. Y si fuera un niño de 11 años y está herido, está desangrándose, y pasa a un doctor y no le presta auxilio, ¿es omisión de auxilio, sí o no? Alejandra Araujo. Alejandra. Sí, licenciado. En el caso que le planteé, ¿es omisión de auxilio, sí o no, y por qué? Hay un niño de 11 años, se golpeó y resulta que está herido y está desangrándose y pasa a un médico y no lo auxilia. ¿Hay omisión de auxilio, sí o no? El niño tiene 11 años. No hay, porque el niño es menor de 10 años. Yo dije, el niño tiene 11 años. Vamos a preguntarle a Nayeli. Sí aplica, licenciado, porque está herido. Está herido, no corre peligro el médico y está herido, aunque no cumpla con el requisito de los menores de 10 años, pero sí cumple con que está herido. ¿Sí? Es algo importante que también que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, voy a subir el link para que puedan anotarse en asistencia. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Claro. Ok. Ahorita solamente disculpe, licenciado, solamente este último artículo que vimos sobre el caso que usted dijo del doctor. Póngale, acá pues el único requisito que no cumplía era que era mayor de 10 años, pero como tiene 11 años y él es doctor y sí podía prestar esa ayuda sin poner en riesgo su vida al doctor, sí se toma como omisión de auxilio entonces. Sí. Sí, porque también dice una persona herida, entonces se cataloga como una persona herida, no importa si no tiene 10 años. Exactamente, no importa si tiene 10 años, pero está herida. Y el sujeto activo, en este caso el doctor, pues no corre peligro de su vida. Ahora, si fuera alguien que está herido en el periférico, están pasando carros y pasa un doctor y por querer auxiliarlo corre peligro de su vida, ahí sí no. Entonces, va a depender mucho de la investigación que se realice. Y tienen que concurrir los elementos que ya les había mencionado. Ahorita les voy a poner el link. No sé si le aclaré, compañero. Sí, licenciado. Ok. Ahorita les pongo el link. A las 7 en punto se cierra. Por favor, no compartirlo en los grupos. Y ahorita que lo comparta, que nadie más escriba, por favor. Ahí está, ahorita ya llegó.